Hola, buenos días, yo soy Sharon de Anda y les voy a platicar acerca de lo visto en Neuropsicología 1. La neuropsicología es la que estudia las relaciones entre la conducta y el cerebro y tiene dos posturas. El localizacionismo, que esta habla de que las funciones mentales se localizan en áreas distintas, como pues focales, y el holismo, que dice que las funciones mentales se trata de todo el cerebro, o sea, que es del funcionamiento global. Después está Alexander Luria, que es el padre de la neuropsicología, y él habla del funcionalismo, que esto se trata de que hay 3 unidades funcionales en el encéfalo, que estas permiten que sean las responsables de los niveles de especificidad de la conducta. Después de eso vimos el sistema nervioso, que hace que se coordinen las actividades sensitivas, motoras, vegetativas, cognitivas y comportamentales. Y vimos el sistema nervioso central, que consta de la médula espinal, del encéfalo y del cerebro. Y vimos el sistema nervioso periférico, que consta de los nervios craneales, que son 12 pares, y los nervios espinales, que son 31 pares. Después vimos las distintas capas del cerebro, que es el cuero cabelludo, el periósteo, el hueso, la dura madre, la aracnoide, el pia madre y por último pues el cerebro. Después vimos la cisura de Rolando, la cisura parieto-occipital y la cisura de Silvia. También vimos lo que es el sistema parasimpático y el sistema simpático. Y estos sistemas, uno ejerce una acción antogénica que permite equilibrar las respuestas del organismo. Por ejemplo, uno dilata la pupila y el otro la contrae. Uno comienza la salivación y uno la para, y así, como que dan respuesta uno entre otro. Después vimos la neurona, y vimos las partes de esta. Y las ramitas esas son las dendritas. Después está el cuerpo celular, que vendría siendo esto morado. Después lo verde es el núcleo. Después todo esto es el axón. Y lo amarillo es la mielina. El nodo de Ranvier es lo que une la mielina y el axón. Y la célula de Schwann es la bolita naranja. Y gracias a las neuronas se puede hacer la sinapsis, que es cuando las neuronas se conectan entre sí para paso de información, y esta se divide en eléctricas y en químicas. Después vimos los eventos cerebrovasculares, pues vimos la vena y la arteria. La vena es la que recoge la sangre de los órganos y la lleva al corazón, y la arteria lleva la sangre del corazón a los órganos. La vena lleva desechos en la sangre con desechos, y la arteria lleva sangre oxigenada, se podría decir. La vena tiene válvula para que la sangre no regrese porque lleva desechos, y la arteria es más gruesa porque tiene tejido conectivo que tiene elasticidad para soportar la presión. Después vimos el sistema circulatorio, que esto sirve para la entrada de nutrientes, llevar oxígeno a las células y la excreción de desechos, y consta del riñón, de los pulmones y del corazón. Después vimos las distintas arterias cerebrales, que es la central, la mediana y la posterior, y vimos que los vasos capilares son los vasos de menor grosor. Después vimos la presión arterial es la que mide la fuerza que se aplica en las paredes arteriales. Y las consecuencias de la hipertensión puede ser un derrame, una lesión en el vaso sanguíneo, un ataque cardíaco y una insuficiencia renal, entre muchos otros. Después vimos la arterioesclerosis, que es cuando la arteria se endurece sus paredes, y también vimos la
aterosclerosis, que es cuando la arteria se estrecha en sus paredes, que esto es por lo mismo de la hipertensión. Y aquí viene saliendo lo que es la placa de ateroma, que esta es una grasa hecha de colesterol y se pega. Y después están los trastornos vasculares cerebrales, que es un área del encéfalo que resulta afectada. Y los principales factores de riesgo es la hipertensión, el diabetes, el alcoholismo, el tabaquismo, una mala alimentación, enfermedades cardíacas. Y esto hay distintas, por ejemplo, está las trombosis, que esto es cuando un trombo, que es una acumulación de coágulos, está en un vaso y obstruye el paso sanguíneo. Y existen los parciales y los totales. Después están la embolia, que esta es cuando un trombo ya viaja hacia un vaso, o sea, va viajando y se queda depositado en la parte más pequeña del vaso. Y esto es un trombo que viaja. Y hay de tres tipos de embolias: bacterias, de burbujas y de coágulos. Después están los aneurismas, que esta es la pérdida de resistencia a la paredes de una arteria. Y hay tres tipos: el sacular, que es cuando está como así; el fusiforme, que es como un globo; y ya cuando hay una ruptura, que cuando hay una ruptura puede generar una hemorragia. Y la hemorragia es cuando es la pérdida de consistencia de las paredes de las arterias. Existen las externas y las internas. Después están las isquemias, que es cuando hay falta de oxígeno y nutrientes en las células de algún órgano. Y existe la isquemia cerebral global o la isquemia cerebral focal. La focal es cuando es en una cierta parte solamente del cerebro. Cuando una isquemia es superior a las 24 horas, se convierte en un infarto cerebral. Y después de todo esto vimos los traumatismos cráneoencefálicos, que esto es que no solo producen alteraciones en la zona de impacto o en el efecto golpe, sino en el contragolpe. Y existe el directo y el indirecto. El directo es cuando o sea, sucede el golpe y hay lesiones focales. Y el indirecto es cuando el encéfalo lesionado en el interior del cráneo tras ser sometido por un golpe, o sea, es en toda la cabeza. Y también existen las lesiones abiertas y las lesiones cerradas. Las lesiones abiertas tienen síntomas focales, hay riesgo de epilepsia, la masa al contacto con el ambiente aumenta el riesgo de infección y hay pérdida de conciencia. Y las lesiones cerradas es pérdida de conocimiento, deformación de las fibras. Sus síntomas son que hay dolor de cabeza, mareo, estás aturdido y vómito en proyectil. Después de todo esto vimos lo que son los tumores y sus tipos de tumores, que por ejemplo que hay benigno y maligno, que hay los distintos tipos de tumores, que hay gliomas, que hay de schwannomas y así. Y después vimos lo que son las infecciones cerebrales, que pueden entrar por la boca, la nariz, y que son causadas por virus, bacterias, entre otros. Y después vimos lo que son las epilepsias, que las epilepsias es de los trastornos neurológicos más frecuentes y ocurre más en la infancia. Y esto es que tanto por la enfermedad y por las crisis que le dan y por el tratamiento farmacológico pueden alterar muchas alteraciones en los procesos cognitivos. Y esto se define como cuando hay mucha descarga excesiva en las neuronas cerebrales. Y también vimos los distintos lóbulos, que es el lóbulo frontal, el parietal, el occipital y el temporal. También vimos los distintos cortes, por ejemplo el sagital,
el coronal y el transversal. Y creo que es todo. Muchas gracias.